Bienvenido a este canal. Hoy vamos a estudiar agrupamiento de resistencias en un circuito mixto. Te propongo este circuito, es algo sencillo, pero bueno, es para que puedas entender de una forma más fácil, pues la resolución de estos. Más adelante haré otros videos en los cuales te pueda yo explicar unos agrupamientos más complicados. Pero en este momento creo que para efectos de aprendizaje, en cómo resolverlos, pues te puede funcionar. Vamos a obtener un circuito equivalente. Primero tenemos que estudiar cómo está nuestro circuito, porque luego nos puede engañar la vista. Cómo están conectados. Recordemos que el circuito serie, los elementos están conectados uno tras de otro, son de forma secuencial o cíclicos, y en los paralelos están conectados en el mismo punto. De otra manera, podemos observar cómo está fluyendo la corriente eléctrica. Recuerda que la corriente eléctrica pasa de forma continua cuando están en serie. Significa que mi corriente eléctrica en la resistencia 1 está en serie, porque pasa de forma continua. En este punto se está dividiendo la corriente en dos. Por lo tanto, la resistencia 2 y 3 se encuentran conectados en un circuito paralelo. Entonces, vamos a resolver primero el circuito paralelo y vamos a obtener nuestros circuitos equivalentes. Se recomienda que se resuelva la parte más alejada de la fuente. En este caso, vamos a resolver R2 y R3 en forma paralela. Es por ello que ya le coloqué este plumón verde para que notaras que eso es lo que voy a reducir primero. De esta manera queda nuestro primer circuito equivalente. Ahora vamos a observar nuestra corriente eléctrica. Viene de forma continua ahora en las dos resistencias, por lo tanto están conectadas en serie y vamos a obtener nuestro siguiente circuito equivalente. Bueno, ya con esta situación tenemos nuestro circuito total o nuestro circuito equivalente total. Aquí la R total nos está sustituyendo a estas dos resistencias. Sin más situaciones que hacer, vamos a calcular la resistencia total del circuito. Para poder hacer eso, primero necesito encontrar la resistencia 2,3. Vamos a calcular R23 para poder encontrar resistencia total. Entonces, primero vamos a calcular esta resistencia equivalente. Entonces, tenemos R23 es igual a 1 entre 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Esto es porque es un circuito paralelo. También podemos usar la siguiente fórmula. Solamente se ocupa esta cuando son dos resistencias. Entonces si yo sustituyo en cualquiera de las dos, tengo que obtener el mismo resultado. Entonces obtengo 1 sobre 4 más 1 sobre 5. Y esto nos da 2.22 ohms. Lo mismo si yo sustituyo, voy a colocar aquí, en esta, que tengo 4 por 5 entre 4 más 5. Y obtengo el mismo resultado. 2.22 ohms. Aquí vamos a colocar nuestra tabla de resultados. Ya una vez obtenida la resistencia 2,3, ahora procedemos a encontrar la resistencia total. Estos están en un circuito serie, por lo tanto la resistencia total la voy a sumar, la resistencia 1 más la resistencia equivalente 2,3. $5.3
22 ohms. De ahí vamos a encontrar la corriente total. Recuerda que la corriente la voy a encontrar por medio de la ley de Ohm. Corriente total es igual al voltaje total entre la resistencia total. Voltaje total son 10 entre la resistencia total, que son 5.22. Obtenemos 1.92 amperes. Vamos a encontrar la potencia total. Es P por I, voltaje total por corriente total. 10 por lo que acabamos de encontrar, 1.92. Nos da 19.2 watts. Ya como terminamos de encontrar todos los elementos de este circuito sencillo o circuito simple, entonces ahora este elemento me está sustituyendo a un circuito serie, a estos dos elementos, a R1 y a R23. Como este circuito está en serie, tenemos ya características, que una de ellas es que la corriente total va a ser igual a la corriente 1 igual a la corriente 2, 3. Esta corriente vale 1.92 amperes. Pero también sabemos que los voltajes se suman, entonces el voltaje total va a ser la suma del voltaje 1 más el voltaje 2, 3. Estos dos voltajes me tienen que sumar 10 volts. Entonces con eso yo voy a calcular el voltaje 1 y el voltaje 2, 3. Pero por lo pronto voy a colocar el valor que ya tengo, que es la corriente 1, que es 1.92 amperes, y la corriente 2, 3, que es 1.92 amperes. Por medio de la ley de Ohm obtengo el voltaje. Voltaje 1 va a ser R por I, R1 por corriente 1. R1 vale 3 por la corriente 1, que vale 1.92. Nos da 5.76 volts. Ajá. Voltaje 2,3 es igual a la resistencia 2,3 por la corriente 2,3. También puedo hacerla con una resta, pero por el momento lo vamos a sacar así. Resistencia 2,3 vale 2.22 ohms por 1.92 amperes. Nos da 4.26 volts. Si yo sumo estos dos, 5.76 más 4.26, obtenemos los 10 volts. Entonces vamos bien. Ya terminamos corriente y voltaje de este circuito y de este circuito. Bueno, de esta resistencia, perdón, y de esta resistencia. Ya terminamos este circuito equivalente. Ahora lo que procede es que este elemento, que es R23, me está sustituyendo a estos dos, R2 y R3. Estos dos están en paralelo. Como están en paralelo, tenemos dos características importantes. El voltaje es el mismo, entonces el voltaje total, ahora el voltaje total es 2,3, entonces el voltaje 2,3 va a ser igual al voltaje 2 e igual al voltaje 3. Estos voltajes son de 4.26 volts, entonces coloco esos datos. Ahora, sabemos que las corrientes en un circuito paralelo se suman, entonces la corriente 2,3 va a ser igual a la corriente 2 más la corriente 3.
Y estas corrientes te tienen que dar 1.92 amperes en total. Entonces vamos a calcular esas corrientes. Corriente 2, por medio de la ley de Ohm, dice que el voltaje 2 entre la resistencia 2. Voltaje 2 vale 4.26. Resistencia 2 son 4. Entonces colocamos 4.26 entre 4 y obtenemos 1.065 amperes. Y la corriente 3, voltaje 3 entre resistencia 3, son 4.26 entre 5. Nos da 0.852 amperes. Entonces, si yo sumo estos dos, obtengo 1.917, o sea, aproximadamente 1.92 amperes. Estamos hablando de 3 centésimas de diferencia, ¿no? Y con eso hemos terminado el problema. Espero te haya funcionado esta explicación y pues nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por tu visita. Que tengas excelente día. Hasta luego.